Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cómo te sentís cuando pensás en objetivos enormes que te encantaría conseguir? Es muy emocionante, ¿no es cierto? El entusiasmo que sentimos cuando planificamos cómo vamos a alcanzar metas que son muy importantes para nosotros es increíble. Realmente sentimos que nos vamos a comer el mundo. Sin embargo, cuando el tiempo pasa, aparecen las urgencias o los resultados no llegan como esperamos, es bastante normal que nos desmotivemos un poco. Nos pasa a todos y por eso en Super Hábitos siempre trabajamos por ayudarlos a hackear esos momentos y lograr mantener la motivación intacta. No se trata solo de la fuerza de voluntad, sino de tener hábitos, rituales y herramientas necesarias para mantenernos conectados con ese entusiasmo inicial y sostenerlo en el tiempo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 436. Bienvenidos, chicos, al episodio 436. Gracias, Santi. Hola, Santi. Veo, Mati, que estás haciendo notas con tu iPad. Estás Sí. muy compenetrado. Estaba pensando en el tema que tenemos para conversar ahora y dejando todo listo Genera para comenzar. curiosidad Sí. porque no entendemos sus garabatos. Claro, sería bueno decir que es por el ángulo, porque tengo una función de privacidad. En realidad simplemente que tengo mala letra y eso me da privacidad. Y es claro, es como que tenés un encriptado incorporado. Debería haberle dicho eso a los profesores que a lo largo de la historia me dijeron: Matías, no entiendo tu letra. Así que, bueno, necesito tener una estrategia de privacidad en un mundo donde cada vez hay más mecanismos que invaden la privacidad de los individuos. Esta es mi forma de protegerme. ¿Viste que ha pasado varias veces que a famosos como que se abren polémicas porque alguien, por ejemplo, firmó las notas de alguien, etcétera? Bueno, eso no va a pasar con vos, claramente. Conmigo no pasaría. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si esto que les compartimos en el podcast los ayuda a ser más consistentes con sus objetivos, pueden contarnos dejándonos una reseña en Apple Podcast o en Spotify. Buscan el show de Super Hábitos, pueden ponernos la cantidad de estrellas que consideren en Apple Podcast. Además, pueden dejarnos un comentario, nos encanta leerlos. Así que si lo hacen, estar muy agradecidos con ustedes y muy contentos con eso. Bueno, vamos a empezar entonces con el episodio de hoy. Y creo que es un tema fundamental porque de vuelta, plantearse objetivos es difícil, pero mucho más difícil que plantearse objetivos es mantenerse constantes en esa dirección o renovar el ánimo constantemente. A medida que van pasando las cosas, va cambiando la vida. Bien, acá como para iniciar la conversación. Creo que este es un tema delicado porque es un tema sutil, ¿sí? Es una cuestión de estar atento a detalles que exceden a lo grueso. No, algo grueso es, ¿me puse objetivos o no me puse objetivos? ¿Hice mi organización semanal? No hice mi organización semanal. Esos son los bloques gruesos, los temas amplios. Ahora, cuando empiezo a meterme en el objetivo en sí, ahí es donde yo empiezo a ver los pequeños detalles. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado el año pasado en el episodio de objetivos sobre estas siglas de Primetar y todos los detalles que tratamos de ver en un objetivo. Pero incluso así, creo que uno se puede meter un poquito más al fondo. Y un poco la idea de este episodio surgió porque estamos, al momento de grabar este episodio, estamos ya cerrando 2022. 2022 está terminando como, yo creo que definitivamente el mejor año hasta ahora para Super Hábitos. Yo diría que a nivel personal también ha sido uno de los mejores años. Que no quiere decir que haya sido un año perfecto donde todo el tiempo llovían dólares del cielo, pero sí quiere decir que han pasado una increíble cantidad de cosas buenas y logros y resultados y cambios positivos, lindos a nivel personal, familiar, de estilo de vida y en el negocio. Que no solo tiene que ver con haber facturado más, sino que tiene que ver con, además de haber facturado más, haber hecho cambios que tienen que ver con disfrutar más del día a día en el trabajo. Y un poco llegar a ese punto me hizo preguntarme a mí cómo fue que empezó, qué es lo que hizo que este año sea mejor que años anteriores.
Porque hay muchas cosas que ya las hacíamos años anteriores. Esta no fue el primer año que hicimos una planificación anual, eso lo venimos haciendo hace muchos años. No fue el primer año que hicimos una organización semanal, eso lo hacemos hace muchos años. No es el primer año ni de que tenemos un negocio, ni de que trabajamos en equipo, ni de ninguna de esas cosas. Entonces había algo más. Y ahí para mí surgió un poco el tratar de escarbar o volver hacia atrás y revisar un poco notas de diciembre del año pasado, cuando nosotros nos sentamos a planificar este año. Y una cosa que me parece que fue muy interesante que pasó y que ahora con digamos, esta claridad que da el año transcurrido podemos revisitar, es que siento que hubo algo importante en cómo pensamos los objetivos para el año y que fue que nos permitimos, y acá por eso esto de renovar, yo siento que el año pasado nos permitimos mirar el tema de los objetivos con ojos muy frescos y tratar de ir a fondo genuinamente con la pregunta de si todo es posible que quiero, ¿no? Esa parte que siento que, de vuelta, no digo que todos los años se pueda lograr, pero que quizás uno, cuando estás en una buena trayectoria de crecimiento, hay una parte donde se empieza a confundir el tema de si estoy yendo a todo, si todo lo que se puede es posible, si haría esto, o también una parte de gratitud de simplemente estoy teniendo buenos resultados, voy a seguir avanzando por acá. ¿Hace sentido hasta acá? No sé si estoy siendo claro o confuso. Sí, perfecto. Bien. Sí. ¿Nada? ¿Ningún comentario? No, sí, que estaba pensando, pensé que querías terminar de cerrar la idea, no quería interrumpirte. No. Me sirve como para irle dando forma. Estaba pensando que también muchas veces pasa que en este debate, o sea, no todos tenemos que decidir siempre todos los años cierto tipo de objetivos, pero si nos estamos por proponer algo en esos términos, ¿no? Como si todo es posible que quiero, y lo que nos pasó a nosotros este año en particular fue que nos propusimos cosas bastante grandes o desafiantes en cuanto a cambios, ¿no? A generar cambios. Uno muchas veces tiene miedo de proponerse algunas cosas, y esto de quedarme en el camino en el que ya estoy puede ser por gratitud y porque lo estoy disfrutando y está perfecto, pero a veces podemos quedarnos en ese camino por miedo y por no tener este aire, que muchas veces es el aire de simplemente separarte el tiempo para tomar perspectiva, distancia, reconectarte, ¿no? Con la misión, con la visión personales y en este caso también del negocio, y como mezclar todo eso, ¿no? Que es muy importante. Pero a veces no nos proponemos algunas cosas que son incómodas o que son desafiantes por miedo. Y creo que está bueno trabajar en, bueno, si te lo querés proponer o lo estás esquivando por miedo, cómo está bueno hacerlo para que lo disfrutes y funcione. Y que no sea como simplemente lo esquivo, ni me lo cuestiono, ni me lo pregunto. Sí, creo que es un muy buen punto esto que dice Lu de quizás la primer victoria o el primer punto fue darse el tiempo. Nosotros el año pasado en diciembre de hecho, cambiamos un poco nuestra estructura normal de planificación anual para darnos, no sé si fue 1 o 2 días, que eran días libres para charlar de misión, visión. Ni siquiera del negocio, era como misión, visión personal. Yo qué quiero, qué estoy tratando de hacer, a dónde quiero ir. Y fueron conversaciones muy interesantes porque creo que nos obligamos entre nosotros tres a... No, frena. De verdad, relee parte por parte esto que tenés ahí escrito y pregúntate si no hay algo que con la nueva información que tenés de tantos años hayas descubierto que quizás valdría la pena cambiar. Que de vuelta es algo que todos los años hacemos, pero que siento que el año pasado de alguna forma nos obligamos a detenernos con más fuerza. Y siento que, de vuelta, este año, si yo miro lo que pasó, fue un año muy desafiante. Porque sí, logramos un montón de cosas, también trabajamos mucho para que esas cosas sucedan, pero siento que ese trabajo, por lo menos para mí a nivel personal, fue un trabajo que lo disfruté más porque era muy elegido. Sentía, no, me estoy metiendo en estos problemas, y me hizo recordar mucho a cómo fue cuando empezó Super Hábitos. Me estoy metiendo en algo que es claramente más complejo que otro camino, pero lo quiero tanto que vale la pena ese trabajo. Como que esa fue mi sensación. Cuando pasé de trabajar como abogado en su momento a que empecemos Super Hábitos, era, bueno, sería mucho más fácil el trabajo como abogado. Acá el camino está trazadísimo. Me tengo que meter acá a descifrar cómo se hace, de qué manera se trabaja. Esto es mucho más difícil, pero al mismo tiempo miro el resultado al final y es algo que lo vale. Entonces todo ese trabajo, esas horas extra no me molestan porque lo estoy disfrutando muchísimo.
Y ahora fue más sutil porque no era un cambio de carrera así tan grande, pero sí un cambio en detalles cotidianos en la forma de trabajar. Si quieren, ahora retomamos algunos como para que esto suene más concreto, pero se sintió de vuelta igual, se sintió como, claramente me estoy complicando la vida, pero claramente quiero complicarme la vida si me va a traer estos resultados. Que hay, bueno, en realidad lo que tenés es, yo creo que tenés como dos fenómenos entrando en juego, ¿no? El fenómeno de siempre volver hacia atrás y preguntarte cómo me siento, quizás, o cómo volver hacia adentro más que hacia atrás, volver hacia adentro y decir como, che, ¿cómo me estoy sintiendo respecto a esto? Y después el hecho de la noción de lo que es posible y cómo se va asentando como el polvo en nuestras vidas. Y ahora voy a hacer, ¿por qué hago esta metáfora? Esto de vuelta obviamente como, ningún podcast está guionado, bien, este está menos guionado que otros, creo, pero cuando vos, por ejemplo, ves el polvo en un mueble, nunca vos ves el polvo en sí. O sea, no es que vos llegas un día hasta el polvo, hasta ahora, vi caer el polvo, es como cuando se cae algo y se rompe. Bien, sino que el polvo se va acumulando. Y yo creo que muchas veces hay un balance, de hecho lo charlábamos el otro día con Mati, hay un balance que es bastante difícil de manejar, que es el balance entre mantenerte indómito y mantenerte abierto a todo es muy posible y ser realista. Bien, y es como un balance bastante difícil. Quizás cuando vos sos muy joven, vos pensás que todo es posible. Vos decís, todo es posible. Y de repente cuando te vas haciendo viejo o te vas ganando experiencia, más en el mundo Viejos como somos nosotros ahora. Más cuando vas ganando experiencia, que es loco porque nosotros, la gente no lo sabe quizás, porque tenemos cara de ser más viejos de lo que somos, pero nosotros empezamos Super Hábitos, yo tenía 22 años cuando empezamos Super Hábitos. Entonces yo me considero bastante más viejo que cuando empezamos Super Hábitos. Entonces, vos vas viendo... Qué loco, estoy pensando, dentro de no muy poco Super Hábitos va a haber existido casi un 30% de mi vida. De tu claro. vida, sí. Y ya voy a tener una década dentro de Super Hábitos, pero, por ejemplo, yo cuando tenía 22 años tenía una noción de que era posible. Y cuando vos vas probando cosas, vos vas chocándote con la realidad en muchos aspectos. No, vos vas traté de hacer esto y no se pudo. Traté de hacer esto y no se pudo. Y vas anotando cosas que vos pensás que son ciertas. Ok, esto es cierto. Ahora, el punto es, el hecho es que yo no pude hacerlo en ese momento no significa que no se pueda. Bien, es decir, yo dije, bueno, yo siempre cuento que cuando yo tenía 15 años, no siempre cuento, quizás lo cuento en privado, nunca lo conté quizás acá en público, pero el otro día lo hablé en un podcast que hablaba sobre visión. Yo dije, yo cuando tenía 15 años, yo a los 20 años quería ser millonario en dólares. Yo quería tener $1.000.000 a los 20 años. No tuve $1.000.000 a los 20 años. Y de repente eso me dio una información a mí. Fue una información de no es posible porque, no sé, leí Outliers de Malcolm Gladwell y dije, ok, en realidad detrás de los millonarios a los 20 años hay un factor de suerte, hay un factor de contexto. Y dije, bueno, ¿cuál es tu contexto? Es como que tu éxito no es absoluto, no es mágico. Pero al mismo tiempo hay un riesgo en eso, porque si vos vas aceptando demasiadas cosas, en realidad puedes terminar limitando tu capacidad de lograr. Y yo creo que ahí entra esta metáfora del polvo, ¿no? De repente vos agarrás y es como que todos estos pequeños experimentos, todos estos éxitos, estos fracasos, van moldeando tu versión de qué es la realidad y qué es realmente posible en un año. Qué es lo que vos puedes hacer, hasta dónde puedes ambicionar y qué no puedes ambicionar porque es demasiado. Y de repente eso se va acumulando como el polvo en un mueble y de repente está bueno, cada una cantidad de tiempo, sentarse y pensar, ¿cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto de este polvo que se fue acumulando no es cierto? Y no me sirve y me está limitando y quizás sí puedo ambicionar ahora quizás al $1.000.000 en 2 semanas, pero o tal vez no. Y de vuelta por eso pienso que tenés todos factores. Tenés por un lado el factor de lo que decía Mati. Una gran forma de mantenerse motivado es siempre volver al ejercicio de preguntarte qué es lo que te apasiona, qué es lo que hace la gran diferencia para vos. Y por otro lado, está bueno de vez en cuando hacer el ejercicio que decía Mati, cuando más si sos una persona que tiene muchos años, nosotros tenemos más de 10 años organizándonos, escribiendo misiones, visiones, volver para atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy suponiendo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Y replantearte algo que quizás habías descartado por estas experiencias. Sí, que no es menor el tema de reconectar con el que querés genuinamente, ¿no? Porque uno puede hacer una revisión de, bueno, reviso mi misión, mi visión antes de planificar el año y hacerlo y va a estar bien. O uno puede hacer cada tanto esta revisión más en profundidad, ¿no? Más de
cuestionarse. Incluso nos pasa que en esas conversaciones en las que nos proponemos cuestionar un poco más, muchas veces estamos hasta, porque nos entendemos, ¿no? Tenemos como un idioma común, pero hasta a veces cuestionamos cosas en las que en realidad estamos todos de acuerdo, pero por el simple hecho del hábito de cuestionar para estar seguro, ¿no? Entonces está bueno no subestimar esto de cuán importante puede ser el tomar distancia y reconectar más en profundidad con eso que querés. Y creo que Mati lo dijo hace un rato de una forma que me gustó, que es como cómo revivís o recuperás esa cosa inicial, ¿no? Como que uno naturalmente la vas perdiendo, porque no es lo mismo a los 22 años o empezando un negocio con toda la incertidumbre que tiene y todo el aprendizaje y toda la dinámica que implica. Estoy viendo si esto funciona y sacándolo adelante, que 10 años después de vivir de eso, obviamente que vas a tener otras cuestiones, otras preocupaciones, otras ideas, vas a estar más relajado en un montón de cosas, vas a tener muchas más seguridades que antes. Entonces también está bueno como ese sacudón y ese reconectar, bueno, a ver, ahora que ya sé todo esto que decía Santi, ahora que ya sé todo esto, ¿quiero seguir por acá o no? ¿Qué me gustaría? ¿Qué cambios? Y hacer eso cada cierta cantidad de tiempo está buenísimo. Obviamente lo ideal es que lo puedan hacer a nivel personal o, en nuestro caso, teniendo estos espacios y este diálogo súper honesto en el cual todos podemos decir, o sea, cuando trabajamos en ver misiones y visiones personales y después la de superhábitos, trabajamos en esto, ¿no? Como en que todos podamos decir genuinamente qué queremos. Y esta conversación que tuvimos, creo que fueron 2 tardes o 2 mañanas o 3, no me acuerdo, pero fue bastante tiempo, fue muy genuino de, bueno, cada uno dice qué quiere y de ahí vemos cómo hacemos, ¿no? Para coordinar qué vamos a hacer para que cada uno tenga lo que quiere y que se encuentren. Y eso es lo que hicimos cuando no teníamos nada, ¿no? Es como muy curioso. No mucha gente sabe esto, pero cuando empezamos Superhábitos, por eso me gustó la idea de Mati de retomar, de como conectarlo con el momento inicial de cuando uno empieza. Tuvimos muchos proyectos juntos, pero cuando logramos darle forma a Superhábitos, en realidad fue cuando logramos hacer este mismo ejercicio, de decir, bueno, ¿cuál es la chispa de cada uno? ¿Cuál es qué quiere cada uno lograr, ¿no? Cómo queremos que sea nuestro día a día, qué elementos queremos que estén, cómo queremos que sea nuestro trabajo, cómo hacemos para que confluya la chispa y las visiones de cada uno en un proyecto que los canalice. Y ahí le dimos forma a Superhábitos y ahí como que destrabamos un montón de cosas y arrancamos. Y por eso lo sostenemos, por eso hay muchos proyectos que murieron y este no murió, porque canaliza nuestras pasiones y las cosas que queremos lograr. Entonces es hacer eso de vuelta, ¿no? O sea, funcionó en un comienzo y tratamos de alguna manera de hacerlo todos los años, pero esta vez lo hicimos mucho más en profundidad y creo que sí logramos reconectar con esa sensación de estoy empezando algo nuevo, aunque ya tengo algo, ¿no? Que yo creo que hay algo que... Hay varias cosas que son interesantes en esto que dice Luis. Uno es... Pero yo... Sí es verdad, ahora que los escucho, que en mi mente cuando lo hicimos... tratemos de reconectar con esa chispita, esa energía de... Y claro, o sea, nosotros éramos más chicos, entonces era como una energía... Naturalmente eso pasó hace 10 años, éramos todos más jóvenes, entonces yo lo asocié con ese momento de juventud, que creo que a muchas personas les pasa. Hay algo interesante en ese periodo de tu juventud y es que como no tenés nada, es como que, o tenés poco, no tenés tanto que perder. Y creo que en realidad eso es lo que pasa, como que en ese momento... de hoja en blanco, vos pensás con mucha libertad. No era una hoja 100% en blanco, porque si tenías tu carrera, por ejemplo, universitaria, y qué hago con esto, lo tiro o no lo tiro, pero había una sensación de tengo menos que perder. Y a medida que pasan los años, esa sensación de si tengo algo para perder es como que aumenta, ¿no? De qué pasa si tengo que empezar de vuelta, qué pasa si... Y está bueno, quizás es darte esa libertad de decir, bueno, pero si te lo permitís, si te permitieras... esa hoja en blanco de vuelta, ¿qué surgiría? ¿Qué aparecería en ese momento? Porque también, o sea, y yo creo que eso es interesante lo que dijo Santi, es, vos tenés de repente 10 años acumulados de información sobre cosas que probaste y no funcionaron, y tenés 10 años acumulados de cosas que probaste y sí funcionaron. Y los dos son datos importantes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, durante los últimos 10 años habremos descubierto, no sé, un montón de información sobre... cuál es la velocidad de crecimiento razonable para un negocio si querés tener un negocio que crezca sin quemarte y sin endeudarte, por ejemplo. Pero a la par,
aprendiste, por ejemplo, cómo se monta un negocio de algo que te apasiona, no sé, cómo se monta un negocio en Internet, que eran cosas completamente extraterrestres para nosotros cuando Superhábitos estaba por empezar. Entonces, de repente el decir, bueno, a ver, me sacudo un poco, pienso como hoja en blanco y quizás, eso pensaba, quizás lo que yo tenía asociado como lo pensábamos cuando éramos jóvenes, comillas, en realidad era como lo pensábamos en un momento donde no teníamos tanto miedo de perder. Y me parece que es interesante porque, por ejemplo, yo dije que íbamos a mencionar una de las decisiones que surgió en ese momento fue el tema de INMT. Para quienes de repente hayan llegado este año y no sepan de qué estoy hablando, nosotros tuvimos un programa que se llamaba Cómo iniciar un negocio mientras trabajas, que durante muchos años era nuestro programa principal en Superhábitos. Representaba el 80% de los ingresos, una cosa por el estilo, quizás un poco menos algunos años, un poco más otros. Pero, a ver, estábamos hablando de algo muy, muy central. Y lo que nos pasó es que nosotros como trabajamos de forma muy personalizada con las personas que se suman a los programas, si nosotros seguíamos abriendo los cupos con los que veníamos trabajando en Cómo iniciar un negocio mientras trabajas, no nos alcanzaban las horas para tener el tiempo para trabajar personalizado con, de repente, temas más específicos o situaciones más específicas en las que nos gustaría trabajar, porque notábamos que nos apasionaban más, nos divertían más. Y este año nos permitimos esa decisión de decir, bueno, listo, no, vamos a abrir una última vez Cómo iniciar un negocio mientras trabajas para todas las personas que están acá en Superhábitos hasta ahora. No vamos a hacer publicidad para eso, que es algo que otros años hubiésemos hecho. Entonces simplemente a las personas que ya nos conocen les damos una última oportunidad de entrar. Cerramos eso y vamos con esta hoja en blanco a construir un año nuevo. Y entre nosotros lo hablamos, se sentía como estar casi que empezando un nuevo negocio. No es lo mismo, pero de vuelta, sí, a cualquier negocio del planeta vos le sacás un producto que le genera el 80% de los ingresos y sus perspectivas para ese año, vos dirías, bueno, este año va a ser un año de reconstrucción. Es como si un equipo, una selección de fútbol, le sacás el 80% de los jugadores. Vos no esperás que al año siguiente esa selección salga y gane el mismo campeonato que ganó el año anterior, porque entendés que tiene que reconstruirse. Entonces, si bien, de vuelta, pasó este riesgo que estábamos asumiendo, yo lo que sentí fue que de repente ese aire nos permitió a nosotros el sacar todas esas cosas que sí habíamos aprendido que podíamos hacer y ponerlas en juego en una nueva situación. Y fue lo que hizo que el año pasado salgan cosas que, en mi sensación personal, pero también en las métricas que tenemos y todo lo que hemos ido revisando, en satisfacción de clientes, en resultados, son mejores todavía que Cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Como nos pasó con el bootcamp de negocios de servicios, nos pasó con los labs que hicimos de planificación estratégica, de equipos, de planificación anual. De repente generamos estos nuevos espacios y salieron cosas increíbles. Y yo no puedo evitar pensar que no hubiesen salido si de vuelta hubiésemos quedado más agarrados por ese temor a perder. Que de vuelta sí tengo que hacer la aclaración, porque hay que hacerla para ser responsables, de que era un riesgo que sabíamos que estábamos asumiendo y que estábamos dispuestos a asumir, ¿no? Entonces, salió súper bien, teníamos esta energía. Perfectamente podría haber pasado de que no nos salga y que tengamos que salir a recalcular y bueno, ahí tendríamos que habernos hecho cargo de eso también. Sí, bueno, obviamente tenés que tener una responsabilidad en términos de fondo de emergencia, plan B, plan C, que nosotros lo teníamos. O sea, teníamos pensado, bueno, si esto no sale bien, ajustamos por acá, si esto no ajustamos por allá. Creo que es interesante también esto que vos planteas, Mati, del miedo a perder. Yo creo que el otro día charlaba con un amigo emprendedor y me decía que una posición que no comparto necesariamente, pero me decía, yo siempre prefiero tener plata en la mano, porque siento que cuando tengo plata en la mano, incluso si estoy endeudado, o sea, yo prefiero, por ejemplo, endeudarme, decía él, ¿no? Endeudarme y tener, no sé, $20,000 en la mano, porque eso me ayuda a ser más audaz con mis decisiones. Y es interesante porque es esto que dice Mati, cierto, en la medida en la cual cuando vos no tenés nada que perder, es mucho más probable que tomes decisiones audaces que sean innovadoras. Y yo creo que nosotros cuando empezamos Superhábitos, empezamos un negocio que nadie entendía. Nosotros, o sea, en nuestro entorno cercano nadie lo entendía. De hecho, yo tampoco lo entendía en muchos aspectos. Mati dijo, che, vamos a hacer un blog. Y yo nunca había leído un blog, jamás. Los podcasts no sabíamos que existían ni siquiera. Tengo una gran idea. Vamos a hacer esto que nadie entiende, que nadie sabe cómo funciona. Nosotros lo entendemos, no, nosotros tampoco. Pero nosotros, o sea, en ese nivel, y creo que
quizás cuando vos vas creciendo, vas por un lado como negocio, vas empezando a tener un bagaje de cosas, de un margen de toma de decisiones, donde vos es muy difícil que vayas a hacer un cambio. O sea, la verdad es que nosotros, si lo pensamos, dejar atrás un producto que era 70-80% de tu facturación de un año al otro, es bastante. Solo que obviamente no estamos cambiando el modelo de negocio. Entonces, bueno, no te estás moviendo. No es que dijimos, vamos a dejar de hacer esto, vamos a hacer NFT. Y dejamos todo. Sí, o vamos a poner una cafetería, que sería un Claro. cambio. No entendés nada del negocio nuevo. Claro, pero es como que vos empezás a tener un bagaje que te hace más duro, o sea, sos más pesado. Y cuando vos tenés un equipo de 15 personas, sos más pesado que cuando sos 3. Y sos 3 que están dispuestos a empezar de cero en cualquier día gratis. Y por otro lado, a nivel personal, también empieza a pasar el tema de que yo creo que es algo que como estoicos es necesario trabajar y es, empezás a pegarte a tu estilo de vida, a tu nivel de vida, empezás a pegarte a ciertas comodidades. Que es muy loco cuando la verdad que a veces con los chicos nos reímos por cosas que hacíamos antes con nuestros primeros proyectos. Y la verdad es que vos lo ves para atrás y decís, claro. O sea, muchas veces éramos tan pobres. Esa era la frase que a veces usamos. Yo le digo graciosamente, pero éramos tan pobres. Pero esas cosas que eran muy locas. En cambio ahora, muchos años después, tenés claro un cierto nivel de estilo de vida y de repente sí se cultiva. Y me encanta trabajar estoicamente, ser gratitud, tratar de no depender de las cosas materiales, pero yo, así como se acumula el polvo, se acumula un estándar de vida, se acumula un estándar de qué se supone que tengo que tener para estar viviendo una buena vida, y ese estándar de vida también te limita. Entonces, poder volver atrás y decirte, bueno, es que esta es una pregunta que nosotros solemos hacer igual de todas formas, ¿no? Pero ¿qué pasa si pierdo todo? ¿Qué pasa si tengo que empezar de cero? Hacerte esas preguntas te ayuda a ampliarte, como, che, quizás no quiero vender cursos. Quizás no quiero hacer más podcast. De vuelta, si quiero seguir haciendo podcast porque me encanta. Pero el poder preguntártelo honestamente, como decía Lu, nosotros nos hacemos preguntas que no tienen sentido. Por ejemplo, nosotros sí nos vamos a preguntar, ¿queremos trabajar, tener un empleo? ¿Nos gustaría dejar Superhábitos y tener un empleo? Y de repente, no. ¿Por qué haría eso? Sería estúpido. Pero el hecho de preguntártelo te presenta ante la posibilidad de que podrías hacerlo. Y al hecho de pensar podría hacerlo, te da una motivación para decir, ok, en realidad puedo elegir. No estoy obligado a hacer esto que estoy haciendo ahora. Entonces, si no estoy obligado a hacer esto, puedo pensar hacer otra cosa diferente que no sea tomar un empleo. Y que ahí en los momentos más difíciles es cuando es haber hecho ese trabajo de meterte en profundidad y hacerte esas preguntas, rinde sus frutos más todavía, porque en el momento difícil del año en el que estoy queriendo sacar algo adelante, porque tomé estas decisiones, de repente sí es un desafío enorme, pero es elegido, súper a conciencia. Lo bombardeamos a cuestionamientos y aún así decidimos hacerlo. Volver a eso es fácil, ¿no? Y recordar en el momento difícil que eso lo elegí y recordar por qué lo estoy haciendo y recordar que todas las otras alternativas posibles no son las que quiero, sino que quiero esto. Y también de lo que decía Santi recién, hay mucho de esa juventud de estoy empezando un negocio versus cuando uno va creciendo como emprendedor y como persona y en edad y todo. No solo como las cosas a las que uno se acostumbra, sino también o sea, no solo te acostumbras a esto de, bueno, ahora me acostumbré, no sé, a que tengo un estudio del podcast, ¿no? Que antes no lo teníamos, y así un montón de otras cosas, sino que también uno puede caer sin querer, sin darse cuenta, si no se cuestiona, en acomodarse a el flujo, ¿no? De cosas por hacer, o del negocio actual, o de la vida cotidiana actual, o de que naturalmente se va a ir complejizando. Cualquier negocio que vaya creciendo se va a ir complejizando, la realidad se va complejizando, la vida cotidiana, si uno va incorporando cosas a su vida, se va complejizando. Si uno tiene hijos, es más compleja la vida cotidiana que si uno está solo, si uno está en pareja, es más compleja que si uno está solo. Entonces, toda esa gestión nos puede llevar a, si no nos cuestionamos y lo pensamos, quizás a no sentir esta chispa de entusiasmo que sentíamos al comienzo, a perder como el encanto de eso que estamos haciendo, y caer en estas cosas que lo decimos muchas veces en chiste cuando estamos en semanas muy difíciles de ¿quién me manda a meterme en este lío? ¿Quién me manda a hacer esto? Que a todos los emprendedores les pasa en algún momento, pero puede quedar en una frase y reconectamos rápidamente con, bueno, lo elegí por esto, por esto y por esto, entonces puedo seguir metiéndole, puedo seguir avanzando en eso que es difícil, que es desafiante, pero me puedo reconectar rápidamente con por qué lo estoy haciendo y encontrar, que creo que es lo más lindo, encontrar el disfrute en esa dificultad, porque es elegida y porque tuve ese momento de poner en palabras, de debatir, de cuestionar y de
que el resultado de ese cuestionamiento sea la elección. Creo que algo muy interesante es, y de vuelta, para mí, como que de toda esta conversación estoy empezando a entender por qué lo tenía asociado como con reconectar con ese momento de juventud, y ahora empiezo a entender de que casi todas las personas que son parte de la comunidad de Super Hábitos, en general las personas que van a encontrarse escuchando un podcast como este, más si están en este minuto del podcast, como que tuviste algún momento de corte. Tuviste algún momento y dijiste, estoy harto, estoy podrido, necesito cambiar, ¿no? Es como tenés ese momento de necesito empezar mi negocio, el día que te agarra diría mi abuela, la chiripioca, y vas, es decir, como te agarra una locura y haces un súper minimalismo y tiras cosas de tu casa, el día que decidiste cambiar tus hábitos, ¿no? Hay un momento de corte. El tema es este que dicen ustedes, y es, yo tengo ese momento de corte, es muy probable que desde el momento de corte en adelante yo sea una versión de mí mismo que es mucho mejor que la versión previa al momento de corte, si sostengo esos hábitos en el largo plazo. Pero también, creo que es como que de alguna forma todo esto que estamos conversando es, también puede ser que sea peor que una versión nueva de mí que necesita como un nuevo momento de corte. Entonces, de alguna forma es dar ese paso atrás y sin tener que llegar a una crisis personal, sin tener que llegar a un momento de estoy harto y prendo todo fuego, hacernos estas preguntas de qué es lo que hay hoy en día que si no lo atiendo en 3 años, en 4 años, en 5 años, quizás me generaría esa necesidad de un corte. Como decías vos, si de repente tuve mi momento de minimalismo y soy bastante minimalista en general, pero noto que estoy empezando a tener más cosas en mi casa de las que me gustaría, y noto de que si no hago un corte ahora, en 2 o 3 años un día voy a hartarme y de vuelta voy a tirar todo para afuera. Bueno, quizás es un buen momento para ahora hacerlo. Y una cosa que para mí es muy loca es, de vuelta, para mí fue muy interesante este año. Tengo que terminar de chequear las métricas. Creo, puede ser que este sea el año que más trabajé en Super Hábitos desde que empezamos, por lo menos desde que tenemos registro. Estoy ahí, y si no es el año, va a ser el segundo por 5 horas de diferencia. Y es como que eso me genera un par de cosas que son interesantes. Una es, disfruté el proceso. Obviamente hay días que uno está cansado, seguro, pero lo disfruté porque genuinamente todo el año sentí esta cosa de me metí en problemas, pero yo los elijo. Y yo estoy acá. Y vamos a ver qué sale. Y avanzo. Y por otro lado, también es interesante ver cómo estos momentos de reseteo no son un momento de volver atrás. Y eso creo que es importante verlo. Porque con todo jaja, estoy acá luchándola como cuando empecé Super Hábitos, la verdad es que el otro día estaba haciendo cuentas y yo probablemente por cada día de trabajo en Super Hábitos en 2022 generé lo que generaba en un mes de trabajo o menos en 2014, que fue el primer año. Es decir, genuinamente este año fue 350 veces más productivo que el primer año en números. O sea, 350 es una locura, es un número completamente inimaginable para mí pensar cuánto más productivo soy gracias a todo lo que sea hoy en día que en ese momento. De hecho, si no viese los números nunca lo pensaría de esa manera. Entonces, es interesante para mí también ver esto de cómo el reseteo, lejos de ser un reseteo genuino de todo vuelve atrás, en realidad es un momento de limpiar el bagaje innecesario. Que es un poco lo que decía Santi al comienzo, ¿no? No voy a tirar todo lo que aprendí a lo largo de estos años, no voy a tirar todos los hábitos, no voy a comenzar desde cero. Pero sí voy a hacer como una revisión de qué creencias, de alguna forma en términos de los objetivos que me estoy proponiendo, quizás acumulé y ya no me sirven. Quizás tuvieron sentido, quizás eran reales en un momento, pero ahora no. Y yo creo que esa es la frescura de permitirte pensar qué querés libre y también de saber que puedes tirar cosas y que no es grave. De vuelta, siempre en el marco de la estrategia, fondo de emergencia y todo lo que ya venimos hablando. El otro día estaba leyendo un libro que no, la verdad es que pedí la muestra para ver qué onda y no sé si lo voy a comprar. Y eso que vale 99 centavos de dólar, así que eso habla muy mal de la muestra. No, pero una cosa que sí me pareció, porque era un libro como muy apuntado a negocios avanzados. Claramente era para, no para empezar un negocio, sino para, tenés un negocio que está escalando un montón y quieres como llegar al siguiente nivel. Y es algo, y decía algo que he visto como común en casi todos los libros de estos temas. Y es que llega un momento de tu negocio en el cual lo que vos venís haciendo ya no es lo que necesitas hacer en adelante. Y eso es cierto para muchos momentos de la vida, ¿no? Porque quizás lo que nos fue haciendo avanzar
ya no es lo que tengo que hacer de acá en adelante. Es un conflicto bastante grande porque de repente, tomando lo que te decía al principio, tenés muchísima evidencia de que esto funciona, porque esto me funcionó toda la vida, pero al mismo tiempo el hecho de que me haya funcionado en este contexto no significa que me va a funcionar en el siguiente nivel. Y creo que es lo que vos decís. Quizás tenés un momento de ruptura igual porque vos estás enfrentándote a algo nuevo, estás enfrentándote a un nuevo desafío, tenés que aprender cosas nuevas. Y el hecho de, o sea, y esto se construye sobre lo anterior, pero al mismo tiempo es completamente diferente. Entonces necesitas trabajarlo ahí. Pero de vuelta, como dije al principio, es una constante del crecimiento. La constante del crecimiento es que vos vas a estar siempre incómodo de alguna manera. ¿Qué tan incómodo vas a estar? Y va a depender un poco de qué tan rápido quieras crecer. Pero si vos estás siempre moviéndote, siempre vas a tener que estar rompiendo con tu yo del pasado para pensar una nueva forma. Y de vuelta, nosotros lo hablamos, este libro en particular, que de vuelta no lo voy a mencionar porque no quiero hacer publicidad porque No es bueno. no me parece que sea un buen libro al principio, pero el primer capítulo del libro hablaba exclusivamente de mentalidad. Y decía cómo la base fundacional del siguiente nivel es cambiar la forma en la cual vos entendés tus problemas. Y muchas veces cuando tenés estas rupturas tienen mucho que ver con eso. Es como cuando vos necesitas, ok, ya estoy en una fase en la cual no es simplemente optimizar, no es simplemente hacer mejor lo que vengo haciendo, sino necesito reentender el problema, necesito reconstruir una nueva forma de enfrentar la realidad que me sea más útil a los desafíos que tengo enfrente. Hay una frase, en algún momento la leí, no me acuerdo dónde, pero que era algo también parecido, ¿no? Como muchas veces lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá ahora, digamos, ¿no? Que sería parecido a decir, bueno, vine, no sé, quiero subir una montaña, vine en auto desde mi casa hasta el pie de la montaña. Bueno, no sé, el hecho de que efectivamente fue una buena idea y anduviste en auto todo ese recorrido, no lleva como conclusión necesaria a que el resto del recorrido seguir en el auto sea lo más inteligente, porque ahora quizás lo más inteligente es ir a pie. Entonces creo que sí es bueno, de vuelta, creo que esto que dijo Santi es importante, nosotros somos muy de la filosofía personal de siempre tratar de estar creciendo por una cuestión de desarrollo personal, por una cuestión de, en la medida en la cual yo me propongo que las diferentes áreas de mi vida mejoren año a año, en realidad, o sea, quizás muchas veces no estoy buscando tanto el logro en el área como el desafío y el crecimiento que ese desafío genera en mí, como siempre hablamos de que de alguna forma el negocio muchas veces es un espejo en el cual vos te ves reflejado. Entonces muchas veces los problemas que el negocio enfrenta son una forma que vos tenés de encontrar problemas que vos estás enfrentando y que de repente, esto se está poniendo muy filosófico, pero bueno, iba a pasar hoy, pero que de repente hablan de cosas que podrías mejorar, cosas que podrías ajustar. Y, por ejemplo, creo que este año algo que tuvo es que si bien tuvimos ese crecimiento económico en facturación, el desafío doble era que era no solo un crecimiento hacia arriba, sino también un poco hacia el costado, no hacia un lado. Estábamos cambiando un poquito de dirección y ese mix de cómo gestiono el doble crecimiento de hacia arriba pero hacia la derecha. Y bueno, ahí tenés un desafío extra que terminó siendo muy bueno para nosotros, también a nivel personal. Yo siento que este año, y de vuelta, seguro el año que viene va a ser igual, y ahora tenemos que terminar de planificar el año y vamos a encontrar nuevos desafíos, pero como que nos puso en esa situación de autocuestionarte, bueno, ¿cuáles? Es como el hábito de hacer todo solo, ¿no? ¿Cuáles de los hábitos que antes me servían ahora no me sirven? Y de repente, uno como emprendedor, en algún momento saber hacer todo en tu negocio y vos hacer todo es un excelente hábito porque te permite sacar algo desde cero a convertirlo en una realidad. Pero de repente, cuando el negocio empieza a crecer, ya vos no podés hacer todo, porque si querés escalar a un cierto punto necesitas trabajar en equipo. Entonces, ese ejemplo de un hábito que deja de ser útil pasado cierto punto, se da en un montón de áreas. Entonces, yo sí creo que, como para decirlo en orden y retomar algunos de los puntos que decían ustedes, es parte número 1 es darse el tiempo para hacer la revisión y planificación. En ese momento, permitirte cuestionar las cosas bien desde la base. A partir de ahí, entender de que puede pasar que tengas este bagaje extra y tratar de revisarlo. Y una vez que uno se propone estos nuevos objetivos de hoja en blanco, es probable que haya ciertos hábitos que los tengas que cambiar. El tema es que si vos no tenés esos objetivos de hoja en blanco, a veces es difícil tener la motivación para cambiar los hábitos. Y de vuelta, nada de esto tiene que ver con no sentir gratitud por lo que ya tenés, ¿no? Es como, de vuelta, nosotros, si yo miro el negocio que fue Super Hábitos hasta 2021, es increíble. Y si hubiese tenido ese negocio por el resto de mi vida, no tengo ninguna queja porque es una
cosas fantásticas en términos del trabajo, las personas con las que trabajamos, todo, es increíble. Entonces, incluso teniendo ese 100% de gratitud sobre lo que tenemos, este proceso de desarrollo personal puede llevarnos a buscar cosas nuevas, no porque las necesitemos para ser felices, por decirlo de alguna manera, sino porque son una herramienta para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Que creo que ahí está bueno también sumar que esto que decía Santi, y lo uno con lo que decíamos recién, también hay una cuota de, quizás no te propones escalar, seguir creciendo o algo muy desafiante, pero incluso para sostener, si no hubiésemos querido hacer ciertos cambios en superhábitos y queríamos sostener superhábitos tal y como estaba muchos años, igual la realidad es que hay cosas que vas a tener que cambiar y vas a tener vos que mejorar en un montón de áreas. Entonces, tampoco es real que o me desafío y me pongo incómodo y me propongo crecer, o me quedo, estoy agradecido con lo que tengo y me quedo tal cual para siempre, porque eso tampoco es real. Incluso si uno quiere conservar y cuidar algo que ya tiene, igual tenés que estar súper atento a la realidad, igual tenés que evolucionar como emprendedor, como persona dueña de negocio, ¿no? Entonces, siempre va a haber una cuota de desafío y crecimiento personal que vas a tener que hacer, que creo que está bueno tenerlo en cuenta, como que esa es la realidad, eso es un hecho. Vos tenés que lidiar con eso y ver cómo querés manejarte en eso. Y si haces esto que estamos sugiriendo hacer, que está buenísimo, y haces este reset cada tanto, esta revisión profunda cada tanto, lo que vas a hacer es adelantarte o estar mejor preparado para enfrentar los cambios que van a suceder en el mundo, no sé, en el mercado en el que estés, ¿no? Eso va a suceder, no va a quedar todo tal cual como está porque vos decidiste que te gusta como está y listo. Entonces está bueno también tenerlo en cuenta. Otra cuestión obviamente es cuando uno elige ponerse como un nivel más quizá de desafío, de dificultad y demás por cuestiones personales. Y ahí me gusta esto que dijiste recién de la felicidad o el disfrute, porque también creo que nos va a pasar o nos pasó este año de cuando uno toma decisiones, conectándose como mucho y muy explícitamente con la misión y la visión personales y vuelca eso y hacemos como esta amalgama, ¿no? Para canalizar una parte en el negocio, también reconectamos no solo con el entusiasmo o del desafío elegido, sino también que reconectamos un poco con ese disfrute de las tareas, del trabajo, y también eso saca a la luz, todo esto tiene como una doble cara, ¿no? Por un lado, logramos cosas increíbles, cambios espectaculares, nos autodesafiamos, crecemos, mejoramos, salta a la luz también qué cosas tenemos que mejorar si queremos seguir por ese camino, qué cosas no las tenemos todavía resueltas y hay que ver cómo las resolvemos, ¿no? Como que se evidencian cosas para las cuales uno tiene que crecer para estar a la altura. Y también se evidencia mucho, bueno, con esto conecto mucho en el disfrute del trabajo, por ejemplo, y con estas cosas no. Entonces, y todo eso es positivo porque es muy buena información de un año súper desafiante, con muchos experimentos, muchas conclusiones, que ahora, por ejemplo, en nuestro caso, nos va a llevar a tomar muy buenas decisiones para el año que viene, de, bueno, esto que surgió que está buenísimo, vamos por ahí, y esto que se evidenció que en lo que estamos flojos, bueno, hay que mejorar y trabajar sobre eso. Entonces, en todos los casos, como que los resultados son buenos, siempre que sea elegido, ¿no? Uno puede estar cansado igual, puede sentir igual que el año fue intenso, que yo lo siento sin dudas, pero esa satisfacción como muy, muy personal y muy interna de yo elegí meterme en este lío, creo que esa es la clave, como que eso no te lo saca nadie. Bueno, hemos llegado al final, chicos. ¿Algo que sumar? Tuvieron sus reflexiones ahí. No, nada, creo que no sabía exactamente qué esperar de esta conversación y salí gratamente sorprendido porque surgieron muchos ángulos que no había pensado y me ayudan a entender mejor qué fue lo que pasó, que era un poco el objetivo. Bueno, espero que a ustedes también les hayan salido gratamente sorprendidos de esta conversación en la que estuvieron compartiendo con nosotros de vuelta algunas reflexiones sobre cómo mantenerse motivados, cómo mantener viva la llama del placer emprendedor, disfrutar del día a día, pero también desafiarnos y buscar cosas nuevas. Y eso es todo por hoy, chicos. Vamos a estarnos escuchando de vuelta. Esperen, antes de que nos vayamos, quiero decirles que si les gustó este episodio, no me voy a olvidar, pueden ir a Spotify, pueden ir a Apple Podcast, dejarnos su reseña, contarnos. Si quieren contarnos algo por ahí, está bueno. También pueden mandarnos un mensaje por Instagram y contarnos algo de esto. La verdad que nos pone contentos leerlos siempre. Por lo pronto, nos vamos a estar escuchando de vuelta la semana que viene en el episodio 437 del Show de Super Hábitos. Gracias, chicos, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Chau, chau.